Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el caso de María Belén Bernal. ¿Dónde y cuándo ocurrió? La madrugada del domingo 11 de septiembre del 2022 ocurrió algo que sacudió al Ecuador entero. María Belén Bernal, una abogada ecuatoriana de 34 años, ingresó a la Escuela Superior de Policía Gral Alberto Enríquez Gallo, en Quito, para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien estaba de guardia esa noche. Ese fue el último lugar donde se le vio con vida. La escuela de policía, un espacio que supuestamente debería representar seguridad y disciplina, se convirtió en un escenario de un crimen atroz que tardó 10 días en salir a la luz. El 21 de septiembre, el cuerpo de María Belén fue encontrado en el cerro Casitagua, a pocos kilómetros del lugar donde desapareció. Había sido asesinada y enterrada. ¿A qué grupo de atención prioritaria pertenece? María Belén representa a uno de los grupos más golpeados por la violencia en nuestro país, las mujeres. En particular, las mujeres víctimas de violencia de género y feminicidio. Pero su caso va más allá de ser una cifra en las estadísticas. Es el reflejo de cómo el sistema, las instituciones y las estructuras de poder pueden fallar de forma devastadora, incluso cuando las señales de alerta son evidentes. La violencia que sufrió no fue solo de parte de su agresor, fue también de la negligencia institucional, el encubrimiento, la lentitud en la reacción, lo que permitió que su asesino escapara sin que nadie lo detuviera a tiempo. Y todo esto dentro de una institución que debería protegernos. ¿Qué fue lo que pasó? María Belén era una abogada madre, hija, amiga, tenía una carrera profesional activa y era una mujer apasionada por la justicia. El 11 de septiembre fue a visitar a su esposo en su lugar de trabajo, la escuela de policía. Ingresó al recinto cerca de la medianoche. Hay registros que prueban su entrada, pero no hay registros de que haya salido. Durante los días siguientes, su madre, Elizabeth Otavalo, empezó una búsqueda desesperada. Acudió a las autoridades, dio entrevistas, movilizó a la sociedad. Ella sabía que algo andaba mal desde el primer momento. No se quedó en silencio, fue su voz firme e inalcanzable la que mantuvo viva la exigencia de respuestas. Mientras tanto, Germán Cáceres rindió su versión 2 veces y fue dejado en libertad. Poco después desapareció del país. La indignación creció. ¿Cómo era posible que el principal sospechoso no fuera detenido a tiempo? Los testimonios de cadetes de la escuela revelaron que escucharon gritos de auxilio, golpes y que muchos sabían que algo terrible había pasado esa noche. Pero nadie actuó, nadie detuvo a Cáceres, nadie protegió a Belén. El 21 de septiembre su cuerpo fue encontrado enterrado entre matorrales en el cerro Casitagua. La autopsia confirmó lo que ya se temía: había sido estrangulada. Con motivo del impacto que tiene en el país la violencia contra la mujer, históricamente las mujeres han luchado contra este mal y gracias a sus acciones en los 80 se empezó a visibilizar su lucha y se puso a la violencia contra la mujer como un problema de salud pública. Esto se potenció entre 1980 y 1981, cuando Ecuador firma y ratifica la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Posteriormente, el país se unió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. En 1994 se crean las comisarías de la mujer y en 1995 se aprueba la ley contra la violencia de la mujer y la familia, reconociendo 3 tipos de violencias: física, sexual y psicológica. Se establece que el Estado debe garantizar justicia y protección. En 1994 también se promulgó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. En 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres. Y en 1995 la Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, llevada a cabo en Beijing,
contribuyó a fortalecer el rol de las mujeres en la política y su participación en la toma de decisiones. Gracias a esto, en 1998 se incorporaron pautas en pro de la igualdad de género y los derechos de la mujer. También voy a hablar sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Tienen derecho a recibir interpretación, adaptación del lenguaje y apoyo adecuado si tienen discapacidad. Garantizar la confidencialidad de sus datos personales. Ser informadas y dar su consentimiento para exámenes médicos, especialmente en caso de violencia sexual. Ser escuchadas y que su opinión sea tomada en cuenta por las autoridades. Recibir trato digno sin revictimización ni discriminación. No ser confrontadas con sus agresores. Verdad, justicia y reparación integral ante instancias judiciales. Acceso a vivienda segura y participación en asuntos públicos. Protección frente a amenazas, discriminaciones y tratos denigrantes. Los derechos y avances de las mujeres. Los derechos fundamentales reconocidos son el derecho a una vida libre de violencia e igualdad ante la ley y no discriminación, participación política equitativa de mujeres y hombres, derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, reconocimiento del trabajo doméstico como labor productiva, igualdad en la familia y apoyo a jefas de hogar, educación no discriminatoria con equidad de género, obligación del Estado de promover políticas públicas a favor de las mujeres. Conquistas en la nueva Constitución es la conservación de los derechos reconocidos en la Constitución de 1998. Por ejemplo, el Estado laico con libertad de conciencia, igualdad real y material, paridad entre hombres y mujeres, protección especial a víctimas de violencia sexual y de género, erradicación del machismo, sexismo y prácticas discriminatorias, prohibición de que agresores ocupen cargos públicos y la conciliación entre trabajo productivo y reproductivo. Y por último tenemos la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 2018, que comienza diciendo que es el derecho a una vida libre de violencia en lo público y privado, derecho a dignidad, libertad, autonomía sin discriminación, acceso a servicios con pertinencia cultural y lingüística, atención integral adecuada en caso de violencia, respetando derechos y evitando la revictimización. El feminicidio de María Belén Bernal en septiembre del 2022, ocurrido dentro de una escuela policial en Quito, Ecuador, no solo fue un hecho aislado, se convirtió en un punto de inflexión que puso al descubierto las graves fallas en las instituciones que deben proteger a las mujeres y a la vez impulsar la lucha por sus derechos y la justicia en el país. Este suceso lamentablemente forma parte de un patrón global de violencia machista, a menudo perpetrada por parejas, que refleja un desequilibrio de poder y la preocupante aceptación de la violencia, incluso en entornos oficiales. Socialmente, la muerte de María Belén generó una indignación masiva en todo el mundo, evidenciando la desconfianza hacia las autoridades y la impunidad que suele rodear estos crímenes. A nivel personal, la historia de esta abogada y madre, quien confía en su pareja y en el Estado, resuena con el dolor de incontables mujeres que han sido ignoradas o revictimizadas por el propio sistema. El caso de María Belén Bernal es un claro reflejo de una crisis estructural que exige soluciones integrales. Es urgente mejorar las políticas públicas, establecer mecanismos de denuncia efectivos y lograr una profunda transformación cultural para asegurar que ninguna mujer más pueda sufrir un destino similar. Las cifras respaldan esta urgencia. Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en 2011, 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctimas de algún tipo de violencia, lo que representa más de 3.2 millones de personas. Además, 1 de cada 4 mujeres ha experimentado violencia sexual, siendo la violencia psicológica la forma más común. Alarmantemente, el 76% de los casos, el agresor es la pareja o la expareja, destacando el peligro que muchas mujeres enfrentan en sus propios hogares. Lo más crucial de este caso es que la muerte de María Belén Bernal trascendió su tragedia individual para convertirse en un símbolo de necesidad urgente para exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad y al Estado ecuatoriano.
Su feminicidio expuso la impunidad y la cultura machista que permitieron este crimen dentro de una institución pública, lo que desencadenó una movilización social sin precedentes que continúa demandando justicia, reparación y garantías de que hechos así no se repetirán para ninguna mujer en el Ecuador. Gracias. Gracias.